Bienvenidos al primer módulo de Hack and Help. Hoy vamos a estar hablando de los fundamentos de innovación. Vamos a empezar por definir qué entendemos por innovación para que tengamos un lenguaje común. Innovación es la introducción económicamente exitosa de tecnologías, modelos de negocio, productos, servicios novedosos, alterando la relación precio-desempeño ofrecida a los clientes y usuarios. En los siguientes slides vamos a estar deconstruyendo este concepto. Vamos a ver cada una de sus partes y la idea es que podamos aplicarlos a las innovaciones que ya estamos trabajando para estar claros del esfuerzo que éstas implican. Una cosa importante es que independientemente del tipo de innovación que estemos hablando, al final del día todas las innovaciones deben de cumplir estos requisitos para poder llamarse una innovación. Deben ser, ya sea productos o servicios o incluso procesos o modelos de negocios, deben ser novedosos, superiores y diferenciados, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Primero que todo, para poder diferenciarse, una empresa lo hace con el objetivo de poder entender cuál es esa forma clara en la que puede comunicar su mensaje de valor agregado al mercado. De alguna manera, tenemos muchísima información hoy en día y necesitamos ser muy concisos, pero muy contundentes en la forma en la que expresamos cuál es nuestro valor agregado. Y esto facilita la labor para los clientes para entender en qué soy diferente a los competidores. Por otro lado, también me hace más competitivo. Es innegable que hoy en día hay muchísimas organizaciones tratando de satisfacer las mismas necesidades, pero de una mejor manera. Entonces, el poder innovar, el poder decirle a la gente con tranquilidad cuál es el factor diferenciador, me hace más competitivo también. Ahora bien, al final del día, de lo que esto se trata es de generar crecimiento económico. Una innovación que no genera crecimiento económico no cumple con ese requisito que más adelante vamos a ver de sostenibilidad. Necesitamos hacerla sostenible para que pueda replicarse, para que pueda crecer más adelante y poder acelerar esta innovación. Entonces el crecimiento económico es algo que está en el corazón de la innovación, porque esto la hace. Ahora bien, una cosa importante, la innovación tiene en su columna vertebral el explorar. Tenemos que estar constantemente en la búsqueda de nuevas tecnologías, ya sea como un fin o como un medio. Cuando hablo de un fin me refiero a un producto final que voy a vender o como un medio que voy a utilizar para satisfacer una necesidad. Pero siempre necesito estar explorando nuevas tendencias, nuevos mercados, nuevas necesidades. Necesito, por lo tanto, descubrir cosas y muchas veces estas oportunidades aparentan ser pequeñas, pero es importante precisamente que no por ser pequeñas las descartemos. Lo que tenemos que hacer es nutrirlas, porque esa puede ser la siguiente ola de ingresos de mi empresa o la más importante, y esto puede generar un cambio tecnológico en toda la industria. Entonces es importante nunca despreciar esas oportunidades que parezcan pequeñas. Vamos a ver ahora cuáles son esas etapas en común que la gran mayoría de metodologías para poder innovar tienen. Todas las metodologías de alguna manera pasan por visualizar qué es lo que quiero hacer. Puedo empezar desde una solución en búsqueda de problemas, sobre todo cuando estamos hablando de ciencia y tecnología. Muchas veces la tecnología es tan nueva o un nuevo descubrimiento científico es tan reciente que de alguna manera no tiene una clara necesidad que resolver. Esa es tal vez la forma menos usual en la que empiezan las innovaciones. Más común es tratar de abordar de una manera mejor la satisfacción de ciertas necesidades que ya existen, ¿verdad? Luego, tengo que proceder a investigar. Muchísimos emprendimientos fallan porque es más de lo mismo. Entonces, tengo que tener muy claro quiénes son mis competidores, cuál es la cadena de valor que ellos tienen, cuál es el producto, cuáles son esos parámetros de desempeño, qué es lo que caracteriza ese producto. Y más importante todavía, a qué clientes y usuarios le voy a resolver el problema y qué tipo de problema estoy resolviendo. Entonces, eso es parte de la investigación. Si ustedes ven, ahí podemos ver también que luego de investigar, nosotros podemos refinar esa información y podemos diseñar conceptualmente. Y este diseño conceptual se convierte también en algo que nosotros regresamos a validar con esos potenciales clientes y usuarios que en un momento determinado van a pasar a formar parte de esa red de relaciones
que yo estoy desarrollando como parte de mi innovación. No se trata solamente de un producto, sino es una red de relaciones completa. Luego de validar con estos clientes, que eso es parte del proceso de investigar, regreso de nuevo al tablero y puedo redibujar las cosas, puedo diseñar conceptualmente algo distinto. Lo interesante es que la filosofía de todo el proceso se trata precisamente de hacer cosas, puedo hacerlas a nivel conceptual, validarlas con los clientes y de alguna manera lo que estoy haciendo con cada una de estas iteraciones es generando información. Cada una de estas etapas genera información nueva que lo que hace es quitar esos signos de interrogación, esa incertidumbre y todos esos supuestos con los que muchas veces empiezan los emprendimientos. Luego ya puedo pasar a crear algo. Típicamente este debería de ser un prototipo funcional y puedo empezar a testearlo y a refinarlo, y esto lo puedo hacer varias veces, hasta que llega un punto de saturación en donde yo me doy cuenta que ya encontré el cliente y el usuario adecuado, las características adecuadas del producto, la cadena de valor, el modelo de negocio. Y lo interesante de esto es que es un proceso iterativo en donde estamos tratando de fallar barato, fallar bastante, fallar rápido, porque necesitamos aprender. La innovación, por definición, se trata de resolver esos signos de interrogación. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar constantemente generando información. Si ustedes miran en la parte inferior, hay tres iniciales, G, E y P. Estos son métodos de investigación que de alguna manera subyacen en todo el proceso, lo sostienen también. Si ustedes ven la letra G, por ejemplo, eso simboliza la generación de información. Esto quiere decir que utilizo métodos para generar información de una manera exploratoria, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Puedo hacer entrevistas semiestructuradas, puedo investigar qué hacen usuarios líderes, usuarios que son muy buenos al utilizar un producto, tan buenos que lo mejoran y crean un producto nuevo. Puedo brindarle a las personas diarios para que registren cuáles son sus experiencias con un producto, con un proceso. Puedo también hacer etnografía, que este es uno de los métodos por excelencia de la innovación. Lo que puedo hacer es simplemente observar y participar de los mismos procesos en los cuales yo quiero innovar. Es ver el mundo a través de los ojos de estas personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estas etapas tempranas es cuando empezamos nosotros a utilizar métodos muy abiertos, ¿verdad? Estamos buscando de una manera muy amplia. Cuando yo empiezo a moverme hacia las etapas posteriores, investigar y diseñar, yo puedo empezar a generar otro tipo de herramientas y a utilizar un tipo de investigación más experimental. Esa es la E. Puedo utilizar talleres de co-creación. ¿A qué se refiere esto? Puedo traer usuarios, clientes, aliados, incluso competidores con los que en algún momento puedo llegar a cooperar y puedo hacer talleres de co-creación para entender cómo de alguna manera esta innovación que se está desarrollando pueda satisfacer mejor las necesidades de clientes y usuarios. Aquí entra también la evaluación de prototipos y, por ende, todas las pruebas de usuario, pruebas de usabilidad, de interacción con la tecnología o con un proceso. Y todo este proceso de experimentación me permite pasar a una etapa posterior, en donde ya estamos empezando a crear, en donde yo ya necesito generar información, no solamente técnica, sino también información pura y dura, económica y comercial, donde yo puedo empezar a predecir probablemente cuál es el mercado potencial, qué características tiene, qué tan grande es, la propensión a comprar algo, qué características prefieren los usuarios, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo puedo empezar a hacer experimentos, probablemente incluso matemáticos, puedo hacer algún modelaje para poder predecir en el futuro cuál va a ser la adopción de esta tecnología, puedo hacer encuestas, pero lo más importante de esto es que yo ya puedo empezar a predecir cómo se podrá comportar esta innovación cuando entre al mercado. Entonces, resumiendo de nuevo este slide, de lo que estamos hablando acá es de generar información a lo largo de todo el proceso porque tenemos muchísimos signos de interrogación ahí. Necesitamos fallar rápido, necesitamos fallar barato y aprender en el proceso, porque esto nos va a permitir generar información que nos va a servir como base para desarrollar todas las etapas del proyecto. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿Verdad? Porque muchas veces somos equipos pequeños. Somos probablemente un emprendedor, dos a lo sumo. Una de las cosas más importantes que yo necesito hacer cuando estoy innovando es
mover el foco un poco aparte, mover la vista de la atención hacia el producto y lo que yo tengo que hacer es generar redes. Las innovaciones se mueven en redes de relaciones. Por lo tanto, tengo que generar interdependencias. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Sin embargo, lo más importante es que con estas interdependencias nos podemos ayudar unos a otros y la idea fundamental es que yo pueda generar tanto valor con esta innovación que todo el mundo quiera interactuar con ella y la empujen, la difundan, la promuevan. De eso se trata. Similarmente, para poder lograr eso, una de las estrategias es construir modularmente. ¿A qué nos referimos con esto? Mi innovación es parte de un sistema más grande. No necesariamente tengo que hacerlo yo todo. Entonces, al construir modularmente, esa red de relaciones que estábamos hablando previamente, de alguna manera nos sirve para poder ir desarrollando cada uno de esos módulos e irlos integrando y construir todos juntos, que eso es probablemente una de las cosas más importantes. Yo no tengo que hacerlo todo, pero tengo que convertir mi innovación en algo tan valioso que todo el mundo quiera gravitar alrededor de ella, creando activos complementarios. Y al combinarlos todos, construyendo juntos, de alguna manera, lo que nosotros podemos hacer es satisfacer mejor las necesidades de los clientes o los usuarios. Ahora bien, hay una cosa que necesitamos tomar en cuenta. Los clientes y los usuarios muchas veces son roles que son jugados por una misma persona o a veces pueden ser varias. Este es uno de los modelos más populares hoy en día, en donde podemos ver un subsidio de un usuario por parte de un cliente o de un producto hacia otro de una manera equivalente, en donde, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de los zapatos Toms, al yo comprar unas alpargatas, en el precio de lo que yo estoy pagando están incluyendo los zapatos de algún niño de escasos recursos que no tiene para comprárselos. Yo soy el cliente porque estoy pagando mis zapatos y los de él, y él es el usuario porque él es quien se beneficia. Obviamente, si yo estoy comprándolo para mí, yo juego ambos roles. Pero en base a esto, se han montado muchísimos modelos de plataformas interesantes hoy en día en donde yo puedo, por ejemplo, brindar distintos niveles de servicio. Miren los modelos freemium, en donde yo puedo empezar probablemente con una funcionalidad muy básica, ¿sí? Yo soy un usuario y probablemente alguien que de alguna manera necesita una funcionalidad más sofisticada va a ser un cliente que de alguna manera está subsidiando, ¿sí?, la funcionalidad que yo tengo. O, por ejemplo, los anuncios que nosotros tenemos en esas aplicaciones gratis que bajamos muchas veces. No son gratis. Las está pagando la persona que está pagando un anuncio que nosotros vemos en esa aplicación como usuario. El cliente es precisamente esa persona. Es por eso que estos modelos se han convertido en una forma tan popular de tratar de promover tecnologías y a veces productos, tal vez no tienen ninguna relación con tecnología, pero estos modelos en donde existen estos subsidios cruzados se basan fundamentalmente en jugar con este concepto de encontrar el cliente, porque el usuario casi siempre lo tenemos. Siempre tenemos una persona que tiene una necesidad. Lo difícil es encontrar ese usuario que esté dispuesto a convertirse en un cliente y pagar por ello. Entonces, el combinar estos dos conceptos es una estrategia poderosa, pero no es fácil de encontrar. Muchas veces los usuarios y los clientes no están claramente definidos, ¿sí? Este es un concepto de innovación, se llama push o pull, que viene de economía también. Básicamente la idea es esta. A veces cuando las tecnologías son emergentes, están muy verdes, no están maduras, no está claro quién es el cliente o quién es el usuario, o hay muchas potencialmente. Estas tecnologías típicamente están en sus etapas tempranas, por ejemplo, la impresión 3D. Tenemos demasiados potenciales clientes, tenemos probablemente fabricación de prótesis, de zapatos, impresión de comida, y aquí lo difícil es de alguna manera decidirse por cuál de estos nichos me voy a ir. Sin embargo, si ustedes lo ven, en el corazón de esto lo que tenemos es una solución en búsqueda de clientes o usuarios a quienes satisfacerles su necesidad. Entonces tengo que tener claro si mi tecnología está tan inmadura que ahorita no tiene claramente definidos quiénes son esos usuarios. Esto pasa muchísimo con tecnologías emergentes, ¿verdad? Ahora empezamos a ver cómo la realidad virtual, por ejemplo, ya empieza a dar resultados en arquitectura, en temas promocionales, ¿verdad? Esto es un tema que en un momento determinado
podíamos ver su potencial y decíamos, bueno, podría satisfacer este montón de necesidades. Existen todos estos nichos, sí, pero lo difícil es elegir cuál. Miren, incluso con toda la robótica avanzada de hoy en día, sí, tiene muchísimo potencial, muchas cosas a las que se puede enfocar. Sin embargo, elegir esos clientes y esos usuarios no es sencillo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una multiplicidad de clientes o usuarios. Cuando nosotros estamos hablando de empezar a innovar por resolver mejor una necesidad, estamos hablando de una innovación tipo pull, jalar, ¿sí? Yo estoy jalando esas necesidades y trato de satisfacerlas de una mejor manera. Cuando yo lo que tengo es una tecnología, ¿verdad? O un producto que potencialmente puede hacer muchas cosas para muchos clientes o usuarios, pero aún no los he elegido, ¿verdad? Este tipo de cosas, lo que pasa es que están tratando de empujar una tecnología para satisfacer una necesidad. Están en la búsqueda aún. Entonces, a esto es a lo que llamamos push, una solución en búsqueda de necesidades que satisfacen. Ahora bien, el corazón de la innovación es lo que veíamos al principio en el concepto, la alteración de la relación precio-desempeño. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, piensen ustedes, siempre que ustedes adquieren un producto, están pagando un precio por un cierto desempeño. ¿Qué quiere decir esto? El producto hace algo por mí, crea una experiencia. Por ejemplo, si ustedes ven, ustedes pudieran adquirir una computadora, por ejemplo, y alternativamente pudieran tener una tablet que tiene probablemente un precio mucho más bajo, pero también un desempeño menor, ¿sí? La habilidad, por ejemplo, para poder escribir en un teclado no la tiene una tablet, sí, llena necesidades diferentes, ¿verdad? Pero al final, si nosotros comparamos ciertas características en cuanto a desempeño, por ejemplo, velocidad de escritura, esta tablet no es comparable con una laptop o con una computadora que tiene un teclado. Entonces, ahí estamos hablando que probablemente tiene un precio más bajo y un desempeño menor. Ahora bien, estamos más acostumbrados, sobre todo la gente que es fanática de la tecnología, a pagar un precio más alto por un mejor desempeño, un televisor de plasma, ¿sí? Tiene mucho más fidelidad en la imagen, pero por ende es más caro, ¿sí? Por mucho que haya avanzado toda la tecnología de cristales líquidos hoy en día, el televisor de plasma sigue siendo muy superior, pero obviamente tiene un precio más alto. Ahora bien, cosas interesantes. Hay otras tecnologías u otros productos que tienen probablemente un precio más bajo, pero un desempeño diferente. Piensen, por ejemplo, en lo que ustedes experimentan cuando salen al sol con una pantalla de un teléfono, ¿sí? Les cuesta ver. El problema con esto es que es una pantalla que emite luz y cuando le pega la luz del sol, lo que hace es anular esa luz. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, una pantalla con cristales líquidos reflectivos? Lo que pasaría es que esta aumentaría la intensidad de la imagen mientras hubiera más luz solar. Y eso, de alguna manera, lo que hace es que me permite leer mejor, aún a pesar de estar bajo el sol. Si ustedes se dan cuenta, estas tecnologías de pantallas reflectivas, muchas de ellas que ya están en el mercado, tienen un precio más bajo, pero tienen un desempeño diferente, ¿sí? Y el desempeño diferente es precisamente eso, esa capacidad de que yo pueda ver aún la luz del sol eh, brillando directamente sobre la pantalla. Ahora bien, una cosa importante, ¿dónde estoy enfocando mis esfuerzos por innovar? ¿Sí? Si ustedes miran en el medio estamos hablando de dispositivos, por ejemplo, bioelectrónicos, teléfonos, es lo que todo el mundo se le viene a la mente cuando estamos hablando de innovación. Y eso es probablemente una de las formas más comunes. Sin embargo, hay innovaciones de procesos. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las células madre, esa capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse a sí mismo, eso es una innovación. Aprovechar, ¿sí? Todo ese poder que tiene la naturaleza del cuerpo humano para regenerarse a sí mismo. Sin embargo, aunque el resultado sea probablemente la regeneración de un tendón, revertir una enfermedad crónica, la innovación no está en el resultado, está en el proceso, ¿sí? De manera similar, cuando ustedes observan, por ejemplo, Zipcar, ¿verdad? O Ryanair, son modelos de negocio interesantes. La base, por ejemplo, de Zipcar es vender el alquiler de carros por minuto, ¿sí? ¿En qué se basa? Bueno, la tecnología que se utiliza es un smartphone, un smart card, una app y el alquilar carros pues es una industria bastante madura. Sin embargo, el combinar
todas estas tecnologías en una industria tan vieja como la de alquiler de carros, da como resultado un modelo de negocios interesante, en donde yo puedo alquilar un vehículo por minuto y no tengo que interactuar con nadie. ¿Sí? El siguiente modelo de negocios al que quiere llegar Zipcar también incluye el que las personas que tienen su vehículo parqueado durante un número de horas sin utilizarlo lo puedan alquilar y puedan compartir ganancias. Y esto es una de las cosas interesantes que ese modelo de negocios ha introducido. Vean el modelo de Ryanair, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que ellos han introducido para bajar costos, pero una de las más interesantes es que ellos vuelan a ciudades secundarias y en esas ciudades secundarias la ciudad lo que hace es construir un aeropuerto y le pagan a Ryanair por cada uno de los pasajeros que llega. Esto permite bajar el precio de los boletos para las personas. ¿Cuál es el valor agregado para esta ciudad? Todos los servicios que giran alrededor de esta industria, ¿sí? Servicios de comida, hospedaje, transporte, para que las personas vayan a esa ciudad principal a donde están volando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas son distintas formas en las que podemos enfocar nosotros la innovación. Sin embargo, rara vez vamos a ver que alguna de estas innovaciones esté sola. Casi siempre vamos a encontrar que probablemente una innovación en dispositivos está acompañada de una de procesos, o una de procesos de un modelo de negocio, o todas, ¿sí? Eso es muy frecuente. Sin embargo, es tener bien claro en qué voy a enfocar mis esfuerzos, muy importante, para yo poder saber qué es a lo que voy a estar dedicando la mayor cantidad de mis recursos. ¿Sí? Bueno, ahora bien, una cosa interesantísima acá también. ¿Se recuerdan que hablábamos hace un momento de los clientes y los usuarios? Como algunas veces en algunas tecnologías que están demasiado inmaduras, no estaban claros los clientes y los usuarios. Bueno, hay otras tecnologías que aunque estén maduras, por la naturaleza de esta tecnología, que son genéricas, estas pueden satisfacer múltiples necesidades en un montón de mercados cuando se combinan con otros procesos y con otros activos complementarios. Estas son las tecnologías genéricas. Vean el Kevlar, lo puedo utilizar para blindaje, para cascos militares, lo puedo utilizar para guantes de seguridad industrial. Empezó sustituyendo el nylon en las llantas de Fórmula 1. Si ustedes se ponen a pensar, esta tecnología genérica al final es lo mismo, ¿sí? Y esto genera un valor enorme. Mucha gente hoy las llama tecnologías que generan un crecimiento exponencial, porque con la misma base tecnológica yo puedo crear muchos productos que van a múltiples nichos de mercado, por ende tengo un portafolio mucho más rico, más atractivo, que pueda atraer más inversionistas y también yo puedo amortizar ese mismo costo de investigación y desarrollo en muchos nichos de mercado en un portafolio muy amplio. ¿Sí? Son tecnologías muy, muy atractivas. Sin embargo, estas también tienen estos retos de elegir ese portafolio al cual yo le voy a dedicar mi energía. Una cosa importantísima, no necesariamente yo tengo que crear un producto nuevo o un modelo de negocio. A veces yo puedo innovar en la cadena de valor. ¿Sí? Y aquí ha existido muchísima confusión. Y vamos a ver un par de ejemplos, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, en Uber. Mucha gente dice, es que Uber es la empresa más grande del mundo de taxis y no tiene taxis. No es cierto. Uber es una innovación en cadena de valor. Si ustedes piensan en la cadena de valor, son todos esos pasos desde que algo es una idea, yo tomo materia prima, lo transformo, lo produzco, lo distribuyo hasta que llega al consumidor final. Cada uno de estos pasos muchas veces los desempeña una sola empresa. Esto es una integración vertical, por ejemplo. Pero hoy en día es muy común que todos estos pasos los ejecute una empresa distinta. Si ustedes se ponen a pensar entre el usuario y el taxi, Uber entró como un intermediario y prácticamente creó una nueva cadena de valor entre personas que necesitaban movilizarse a algún lado y alguien que estaba dispuesto a llevarlos, que no necesariamente es un taxi. ¿Sí? Uber no es una empresa de taxis. Uber es una innovación en cadena de valor. Es una plataforma que está uniendo a dos tipos de usuarios. ¿Sí? Eso es una cosa importante. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, viendo el slide que tenemos acá, yo puedo ser una compañía que produce materiales, ¿sí?
que estoy en la industria de los químicos, por ejemplo, yo podría venir y decir, bueno, ¿saben qué? Yo tengo ahorita solamente la producción de materiales, pero yo podría moverme desde el extremo izquierdo amarillo, donde están los materiales eh, simples como una materia prima, y moverme varios puestos en la cadena de valor y decir, bueno, ahora voy a hacer productos finales, ¿sí? Tomando el ejemplo anterior, yo podría venir de simplemente fabricar el Kevlar a fabricar directamente los guantes quirúrgicos, por ejemplo, ¿sí? Esto es una innovación en la cadena de valor, porque me estoy moviendo varios puestos, ¿sí? Varias posiciones hacia abajo en la cadena de valor. Cuando hablamos de abajo, estamos hablando de esas partes de la cadena de valor que están muy cercanas a donde están los clientes. Las partes altas son aquellas que son intensivas en investigación y desarrollo y son aquellas que de alguna manera están más lejos del cliente, por así decirlo. Hay otros ejemplos muy interesantes de innovación en cadena de valor. Esta empresa, I owe you, yo te debo en español, es una innovación en la cadena de valor súper interesante. Ellos juntan a este señor que tenemos en el medio, que es un nativo de la India, que puede tejer unos pocos metros al mes de tela, y lo reúnen a él con ese diseñador europeo, eliminando todos los puestos en la cadena de valor. ¿Sí? No hay una tienda, no hay alguien que diseñe, que después produzca y de alguien que lo distribuya. Lo que han hecho ellos es que han acortado todo esto en el Internet. Entonces yo puedo elegir esa tela, que me haga la camisa el diseñador europeo y me la entregan. Lo interesante de todo esto es que yo también le puedo dar seguimiento, hacer tracking a todo desde el génesis de esa pieza hasta que yo puedo tener una camisa terminada, por ejemplo. Es una cuestión interesantísima. Es una innovación en la cadena de valor. Las piezas son únicas porque son hechas por alguien que puede tejer unos cuantos metros nada más de tela, ¿verdad? Por mes. Y obviamente son únicos también porque un diseñador europeo típicamente es quien introduce esa parte creativa. De otra manera, estos dos tipos de usuarios no hubieran podido juntarse. Interesante. Ahora bien, fíjense pues, es bien importante tener claro el tipo de cambio que yo voy a introducir en esa relación precio-desempeño. ¿Sí? Hoy en día muy comúnmente se habla de cuáles son esos cambios tan radicales. A ver, para que exista un cambio radical, tiene que existir un cambio de paradigma. ¿Sí? Miren, por ejemplo, los teléfonos, las líneas fijas. Cuando nosotros mezclamos una base de radio con una línea fija, se generó el celular. Hace 50 años, casi. Para que se empezaron a comercializar realmente hasta los años 80. Y eso dio lugar a estos primeros celulares que teníamos, los famosos ladrillos. Y luego, si ustedes se dan cuenta, tuvimos otro cambio radical. A estos celulares les mezclamos una computadora. Son los smartphones de hoy. Es una computadora que llama por teléfono. ¿Sí? Ese fue otro salto radical. Sin embargo, ahorita que tenemos ya los smartphones, lo que ha ido pasando es que hemos ido teniendo mejoras incrementales. Son mejoras más sencillas, si ustedes lo quieren, más humildes, pero de alguna manera estos cambios incrementales continúan, pero no son tan grandes como los primeros cambios que se experimentaron cuando de primero se introdujo el celular. Ahora bien, otra de las innovaciones interesantísimas que muchas veces no le ponemos atención son las innovaciones en función. Piensen ustedes en la bicicleta Maya Pedal. Al reconceptualizar, ¿sí?, el concepto de pedalear para movilizarse, a esta persona de Maya Pedal se le ocurrió pedalear para poder licuar, por ejemplo, fruta y vender licuados. Pedalear para sacar agua de un pozo. Pedalear probablemente para moler granos de maíz y hacer tortillas. Si ustedes se dan cuenta, esa fue una innovación en función. ¿Sí? Se recombinaron cosas. En la India es muy común que en los lugares en donde venden lassis, estos smoothies que tienen base de yogurt, cardamomo y mango, las personas no tienen para comprarse una licuadora industrial. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo licúan en una lavadora de ropa. Eso es una innovación en función. Son aquellas innovaciones que sin tocar, ¿sí?, el concepto central se puede reutilizar para una nueva necesidad. Interesante. Ahora bien, una cosa importante que necesitamos tomar en cuenta es que muchas veces, si nosotros estamos haciendo uno de estos cambios más incrementales, probablemente es una arquitectura que está sufriendo un cambio en una de sus partes, en uno de sus módulos. Por ejemplo, si ustedes piensan en carruajes,
Alguien le cambió los tipos de llanta, el tipo de carruaje, el tipo de correas de los caballos, por ejemplo. En este caso, estamos cambiando alguno de los módulos, pero cuando cambiamos todo el concepto como tal, que estas son innovaciones mucho más radicales, y pasamos de un carruaje a un vehículo de combustión interna en este caso, ahí estamos hablando precisamente de un cambio en arquitectura, ¿sí? Ahora popularmente se le llama a esto unas innovaciones mucho más radicales. Esto quiere decir que no solamente es el producto el que cambió, el tipo de habilidades que tuvimos que desarrollar, ¿sí? Anteriormente probablemente eran personas que criaban caballos, trabajaban madera, herreros, gente que trabajaba cuero. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos que desarrollar habilidades en metalmecánica, hule, electricidad, una serie de habilidades que antes no se habían mezclado porque no existían los vehículos de combustión interna. Y con el pasar del tiempo, pues fuimos integrando mucho más habilidades y más tecnologías. Entonces, ese cambio fundamental en todo el concepto es un cambio de la arquitectura. Si yo cambio nada más una pieza, ¿sí? Como remover un carburador y poner inyectores, por ejemplo, o agregarle pantallas a un vehículo, sensores, cámaras, estoy agregando módulos, ¿sí? Ese es el tipo de cambio que de alguna manera es mucho menos complejo que el cambio total. Ahora bien, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a tratar de aplicar todos estos conceptos para los emprendimientos que ustedes tienen. Nos gustaría que hicieran este ejercicio generando innovaciones, incluyendo como mínimo, 3 innovaciones potenciales. Esto es a partir de la idea que ustedes ya tienen. Puede ser un producto, puede ser un proceso, un modelo de negocios. Probablemente quisieran hacer algo completamente distinto, ¿sí? Probablemente quisieran combinar las 3 en uno. Pero lo que queremos es conocer exactamente de qué tipo de innovación estamos hablando. Aún si ustedes ya tienen una innovación en la que están trabajando, esto les va a ser útil para poder aclarar de qué tipo de innovación estamos hablando. Necesitamos también que para esas innovaciones en las que van a trabajar definan quiénes son esos clientes y esos usuarios para cada una, ¿sí? Recomendación, enfóquense en clientes y usuarios que tienen grandes necesidades. Piensen en tendencias, si no locales, probablemente regionales o incluso mundiales. Lo más importante es que si estos clientes y usuarios tienen grandes necesidades, hay una mayor oportunidad de poder satisfacerlas también. Pensemos en esa relación precio-desempeño, ¿sí? No tiene que ser necesariamente más poderoso y más caro lo que yo estoy dando. ¿Qué incrementa? ¿Qué decrece? ¿Sí? Probablemente algunas innovaciones son más sencillas y abren un nicho nuevo. A eso se le llama una innovación disruptiva. Una innovación disruptiva no es algo revolucionario que hace que todo el mundo quiebre, no es eso, ¿sí? Es una innovación más sencilla que abre un nicho de mercado nuevo. Pero eso se basa en que el desempeño probablemente baja y el precio también, ¿sí? Esto es una cosa bien interesante. Piensen también en qué hacen novedosas, superiores y diferentes sus innovaciones, ¿sí? Nos gustaría que nombraran competidores al hacer estas comparaciones. ¿Cuál es esa empresa? ¿Cuál es ese producto? ¿Qué necesidades está satisfaciendo? ¿Para qué usuario? ¿Para qué cliente? ¿Verdad? ¿Estamos hablando de un cambio incremental o radical? El nivel de esfuerzo es distinto con un cambio radical. Es una tecnología genérica. Esto nos está abriendo nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos de mercado. O probablemente estamos hablando de un cambio en la posición de la cadena de valor. O estamos creando una nueva cadena de valor, más interesante todavía. O tal vez es una innovación sencilla pero poderosa, una innovación en función. ¿Es un cambio de arquitectura? ¿Estoy cambiando todo el concepto? ¿O estoy cambiando un módulo nada más? Estoy incluyendo probablemente nuevos materiales, ¿sí? Lo más importante es que tengamos claro a qué nos estamos enfrentando. Entonces, queremos que por favor respondan estas preguntas porque esto nos va a ayudar a sentar una base sólida sobre cuál trabajar las siguientes etapas. Gracias.